Yo me acuerdo la primera vez que yo dicté un curso sobre cómo estudiar la Biblia, siendo pastor de la iglesia. Un hermano que había sido miembro por muchos años en iglesias cristianas, supuestamente un siervo de Dios, me acerca y me dice, no puedo participar en tu curso. Y yo digo, ¿pero por qué? Me dice, apenas leo la Biblia y tú estás pidiendo que yo haga estudios de la Biblia. No puedo hacerlo. Y me di cuenta que hay muchos cristianos que nunca estudian la Biblia. Ellos leen la Biblia, pero no tienen ganas o no sienten capaces, o no sé qué, de estudiar la Biblia. Entonces, ¿qué podemos esperar de una iglesia de personas que no saben estudiar la Biblia? Por lo general, van a tener una fe superficial o van a depender de otros siempre. No pueden darse de comer, no pueden alimentarse, tienen que depender de otros para recibir su alimentación. Y eso significa que la iglesia es una iglesia débil. Y hay muchos peligros porque la persona no tiene la fuerza, no tiene la costumbre de alimentarse adecuadamente. Entonces, he encontrado otros que sí tienen muchas ganas, ¿no?, de estudiar la Biblia, pero las iglesias por lo general no enseñan cómo estudiar la Biblia. Acabo de dar un curso en una iglesia en Estados Unidos y es una iglesia con mucho conocimiento, pero me parece que era la primera vez que ellos habían estudiado el tema de cómo estudiar la Biblia. Entonces, para muchos fue algo nuevo y no debe ser así. Las iglesias necesitan enseñar cómo estudiar la Biblia porque es muy importante. Bueno, en primer lugar es tener un encuentro con Dios. O sea, eso es lo que es la meta, la meta final. Si leemos o estudiamos la Biblia solamente para llenar la mente, para tener más conocimiento, eso no es el propósito. El propósito es conocer más de Cristo Jesús. Es fortalecer nuestra fe. Pero también, o sea, hablando de la necesidad de entender cómo estudiar, es para que podamos interpretar la Biblia correctamente, porque muchos hermanos no saben interpretar la Biblia. Entonces, sacan cualquier tontería, lamentablemente, en sus estudios, o creen cualquier cosa porque nunca han aprendido a estudiar. La meta es conocer a Cristo más y saber interpretar correctamente la palabra de Dios, que es su voluntad para nuestras vidas. Yo creo que los hermanos no estudian profundamente las Escrituras por varias razones. Un motivo es porque no se sienten capaces. A veces es porque en las iglesias hemos enseñado que uno necesita ser experto para interpretar la Biblia. Entonces solamente los pastores, los eruditos, son los expertos. Y eso no es así. La Biblia es para cada creyente, sea lo que sea su nivel académico. Todos necesitan estudiar la Biblia. Creo que otro motivo por el cual no estudian la Biblia es por la flojera. No tienen las ganas, no tienen el tiempo y no tienen, no sé, el compromiso de profundizar, porque cuesta, es difícil y requiere tiempo. Entonces muchas veces la flojera entra y la gente no quiere estudiar la Biblia. A veces es por falta de herramientas, porque sabemos que hay cosas que son complicadas, entonces necesitamos más herramientas para ayudarnos y muchas veces no tenemos herramientas. Hay una variedad de razones, pero yo diría que esas son las razones principales. Bueno, una fe superficial, ¿no? Cuando entran, por ejemplo, las pruebas, una persona que no tiene una fe profunda, que no estudia profundamente, fácilmente va a ser llevado por las tentaciones, llevado por las corrientes de doctrina equivocada,
su fe va a ser afectada mucho por pruebas, por aflicciones. O sea, uno no puede pararse bien cuando no tiene un conocimiento más profundo de la Biblia. Entonces, son consecuencias normales que vemos en cada iglesia todos los días. Una debilidad espiritual, una bancarrota espiritual por no querer alimentarse con la carne de la palabra de Dios. Tenemos bebitos en la fe, como dice Efesios 4, ¿no? Son llevados por todo corriente, cada corriente de enseñanza. Bueno, yo diría que la clave que cualquier persona puede hacer es aprender a observar. Simplemente leer la Biblia observando las cosas que la Biblia dice. Yo he encontrado que muchos cristianos no saben observar. Hay una escuela de medicina en Estados Unidos que se llama Yale. Es una de las universidades más prestigiosas quizás en el mundo. Ellos reconocieron que sus estudiantes de medicina no sabían observar los síntomas de ciertas enfermedades. Entonces, ¿qué hicieron? Querían que cada alumno llevara un curso de arte. Los llevaban a una galería de arte donde tenían que pasar horas observando pinturas. Y encontraron que a través de ese ejercicio ellos aprendieron a mejorar su capacidad de observar. Yo diría a los creyentes, tenemos que leer la Biblia para mejorar nuestra capacidad de observar. Es la primera pauta. Segunda pauta sería, si es posible, llevar un curso de cómo interpretar la Biblia. Hay libros también que pueden ayudar. La lectura eficaz de la Biblia es un libro muy útil para ayudar en esa tarea. Pero sobre todo es empezar a leer y observar y sacar conclusiones de lo que yo observo. Eso sería algo sencillo que todos pueden hacer. Bueno, una protección del error, ¿no? Dios nos ha hablado a través de su palabra, pero cuando nosotros interpretamos equivocadamente, estamos no escuchando la voz de Dios, sino otra voz. Entonces, el mayor beneficio es tener la certeza de que yo estoy escuchando la voz de Dios. Yo estoy escuchando lo que Él realmente quiere decirme. Más, la Biblia es una fuente de gozo. Entonces, cuando yo sé estudiar la Biblia correctamente, aumenta el gozo que tengo, porque estoy escuchando y creyendo lo que es verdad. Y la verdad no solamente nos hace libre, nos hace gente gozosa. Entonces, es un beneficio que todos queremos, ¿no es cierto? Tener gozo, tener un camino claro, saber la voluntad de Dios y poder conocer a nuestro Dios mejor.